Bienvenidos. Hoy hablaremos del asma. Encontrar una definición exacta de asma no es tarea fácil. La dificultad proviene de tratarse de un cuadro provocado por distintas causas, aún presentando una clínica similar. Se ha identificado más con un síndrome que incluye distintos fenotipos. Una definición general podría ser: el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. Las dificultades en su definición aumentan cuando tenemos en cuenta la edad del niño, pues en el niño pequeño es donde el asma presenta unas peculiaridades que van a afectar más el diagnóstico, a la gravedad, al grado de control, a la evolución y el tratamiento. En este grupo de niños recurrimos a la definición establecida en el Tercer Consenso Internacional Pediátrico, que lo define como sibilancias recurrentes y/o tos persistente en una situación en la que el asma es probable y se han descartado otras enfermedades más frecuentes. Una vez que se sospecha del diagnóstico de asma en el niño, se realiza una confirmación diagnóstica y se establece una clasificación de su asma, para así prescribir el tratamiento eficiente e iniciar un programa educativo en el niño y en su familia. Todo esto va a llevar a un adecuado control de la enfermedad. A pesar de los importantes estudios puestos en marcha en el campo de la epidemiología, biología y genética del asma, que desde hace tiempo se vienen desarrollando, sus causas siguen siendo desconocidas. Se sabe que existen diversos condicionantes para su aparición, tanto factores hereditarios como factores ambientales. Los estudios genéticos apuntan a numerosas asociaciones de genes importantes, pero ninguno de ellos parece aclarar completamente el riesgo de padecerlo. El asma está considerada como una enfermedad de transmisión poligénica. Actualmente se carece en la práctica de pruebas que nos indiquen con exactitud qué niños van a ser asmáticos, aunque ciertos datos pueden orientar. Así, la evolución natural del asma en el lactante es autolimitada y con el tiempo mejora progresivamente, siendo factores de buen pronóstico, como la ausencia de antecedentes personales y familiares de atopia, el debut antes de los 2 años de vida, la ausencia de sensibilización a nemoalérgenos, una tasa normal del IgE sérico y el hecho de que no se prodigen las hospitalizaciones. Se define fenotipo como el conjunto de características que resultan de la interacción entre la estructura genética de un paciente y su entorno ambiental. Atendiendo a los diferentes fenotipos descritos en niños, se puede sospechar desde un punto de vista de pronóstico que los niños que tienen más probabilidad de presentar asma en un futuro, de forma que se agrupan en 3. El primero, niños con sibilancias transitorias. Segundo, niños con sibilancias persistentes no atópicas. Y tercero, niños con sibilancias persistentes atópicas. Cada grupo representa una serie de características que permite prever su historia natural. Establecer el fenotipo al que más se ajusta el niño va a permitir establecer un pronóstico de aproximación hacia qué niño puede ser asintomático. Para esto se ha establecido un índice de predicción de asma, conocido como el IPA, que nos ayudará a seleccionar con más probabilidad a aquellos niños con asma atópica y por tanto persistente en el tiempo. Para ello se utiliza una serie de criterios que son descritos inicialmente por Castro y posteriormente modificados. En criterios mayores encontramos diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, diagnóstico médico de eczema atópico y sensibilización a algún alérgeno. En criterios menores encontramos sibilancias no relacionadas con resfriados, eosinofilia en sangre periférica mayor o igual al 4%, presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico a los 2 o 3 años y alergia a la leche, huevo o frutos secos.
Por lo tanto, niños con sibilantes recurrentes por debajo de los 3 años que cumplen con un criterio mayor o dos menores tendrán una elevada probabilidad de padecer en el futuro un asma persistente atópico, conocido como un IPA positivo. La presencia del IPA positivo aumenta de 4 a 10 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad entre los 6 y los 13 años de edad, mientras que no tendrán asma a esta edad el 95% de los que tienen IPA negativo. La presencia de IgE específica frente al huevo durante el primer año de vida es un indicador de enfermedad atópica, siendo un marcador serológico precoz de una posterior sensibilización a alérgenos inhalantes y de desarrollo de patología alérgica respiratoria. No obstante, persiste la dificultad para predecir a los niños y preescolares con sibilancias que desarrollarán asma en un futuro. Debemos de pensar que los fenotipos de cada niño pueden cambiar y con ello los consejos que deben recibir los padres. La prevalencia de sibilancias en niños en edad preescolar es de aproximadamente del 25 al 38%, pero en la mayoría de los casos las sibilancias son transitorias y se resuelven sobre los 5 años de edad. El estudio ISAC muestra a nivel nacional que la prevalencia de síntomas asmáticos en niños se ha mantenido constantemente durante los últimos 8 años en niños de 13 a 14 años, mientras que han sufrido un aumento significativo en el grupo de 6 a 7 años. El Estudio Internacional de Sibilancias en Lactantes determina la prevalencia de sibilancias recurrentes y otros aspectos relacionados durante el primer año de vida. La prevalencia media de sibilancias recurrentes durante el primer año de vida varía según la región, siendo mayor en Latinoamérica con un 21.4% que en Europa con un 15%. El porcentaje de episodios graves de sibilancias recurrentes fue superior al 60% en latinoamericanos, mientras que en Europa la cifra llega a ser de un 40%. En cuanto a los ingresos hospitalarios por sibilancias recurrentes, son de casi un 30% en Latinoamérica y alrededor de un 15% en Europa. El asma es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias en el cual intervienen varios tipos de células inflamatorias y múltiples mediadores. La inflamación en el asma es persistente, a pesar de que los síntomas son episódicos y la relación entre la severidad del asma y la intensidad de la inflamación no está claramente establecida. Los efectos de la inflamación de las vías respiratorias se extienden en la mayoría de los enfermos al tracto respiratorio superior y la nariz, pero los efectos fisiopatológicos son más pronunciados en bronquios de mediano calibre. El patrón inflamatorio de las vías respiratorias parece ser similar en cualquier forma clínica de asma, sea alérgica o no alérgica, o inducida por aspirina y en todas las edades. Hablemos de las células inflamatorias. Las características inflamatorias que encontramos en enfermedades alérgicas son las que se aprecian en el asma. Existe una activación de los mastocitos, aumento del número de los eosinófilos activados e incremento del número de los receptores de linfocitos T cooperadores, con perfil de citocinas de predominio T helper 2 y células T killer, los cuales producen la liberación de mediadores que contribuyen a los síntomas. Las células de la pared de la vía aérea también intervienen en el proceso inflamatorio y de reparación. Producen mediadores inflamatorios y contribuyen a la persistencia de la inflamación. Mediadores inflamatorios. Se han descrito por encima de 100 mediadores distintos que están involucrados en el asma y median en la respuesta inflamatoria de las vías respiratorias. El hecho fisiológico principal de la exacerbación asmática es el estrechamiento de la vía aérea y la subsiguiente obstrucción al flujo aéreo que de forma característica es reversible. Varios factores son los que contribuyen al estrechamiento de la vía aérea en el asma. La broncoconstricción de la musculatura lisa bronquial, que ocurre en respuesta a múltiples mediadores y neurotransmisores,
es en gran medida reversible mediante la acción de fármacos broncodilatadores. Otro sería el edema de las vías aéreas, debido al aumento de la extravasación microvascular en respuesta a los mediadores de la inflamación. Pueden ser especialmente importantes durante un episodio agudo. El tercero es el engrosamiento de las paredes de los bronquios, que ocurre por los cambios estructurales que denominamos remodelamiento, y pueden ser importantes cuando la enfermedad es más grave y no regresa totalmente mediante el tratamiento habitual. Y por último, tenemos la hipersecreción mucosa, que ocasiona obstrucción de la luz bronquial debido al aumento de la secreción y a exudado de inflamatorios. Una circunstancia característica de la enfermedad, aunque no exclusiva, es el fenómeno de la hiperrespuesta bronquial, conocida con las siglas de HRV. Se define como el estrechamiento de la vía aérea que ocurre en pacientes con asma en respuesta a estímulos que resultan inocuos en niños normales. La hiperrespuesta bronquial está ligada a la inflamación, a la reparación de la vía aérea, a la disfunción neuroreguladora y a factores hereditarios. Será parcialmente reversible con tratamiento. El mecanismo no es del todo conocido, pero intervienen. Primero, una contracción excesiva de la musculatura lisa bronquial como resultado de un aumento del volumen y o de la contractibilidad de las células del músculo liso bronquial. Segundo, el desacoplamiento de la contracción en la vía respiratoria como resultado de la inflamación bronquial que puede conducir a un excesivo estrechamiento y a una pérdida del umbral máximo de la contracción cuando se inhalan sustancias broncoconstrictoras. Como tercero, tenemos el engrosamiento de la pared en la vía respiratoria, que ocurre por edema y cambios estructurales, ocasionando el aumento del estrechamiento debido a la contracción del músculo liso bronquial por razones geométricas. Y por último, los nervios sensoriales. Estos pueden estar más reactivos por la inflamación, lo que puede llevar a una broncoconstricción exagerada en respuesta a los estímulos sensoriales. Los factores que influyen en el riesgo de padecer asma pueden ser divididos en factores causantes del desarrollo de asma y los desencadenantes de los síntomas del asma. Los primeros incluyen los factores dependientes del huésped, que son principalmente genéticos, y más tarde son habitualmente los factores ambientales. No obstante, los mecanismos que influyen en el desarrollo y expresión del asma son complejos e interactivos. Por ejemplo, probablemente unos genes interactúan con otros genes y con factores ambientales para determinar la susceptibilidad del asma. Aspectos del desarrollo tales como la maduración de la respuesta inmune y el tiempo de exposición a infecciones durante los primeros años de vida se han demostrado como importantes factores que modifican el riesgo de asma en las personas susceptibles genéticamente. Algunas características se han vinculado a un aumento del riesgo de asma, pero no son verdaderos factores causales por ellos solos. Por ello, hablaremos de los factores dependientes del huésped. Factores genéticos. El asma tiene un componente hereditario, pero no es simple. Los datos actuales muestran que múltiples genes pueden encontrarse implicados en la patogénesis del asma y diferentes genes pueden estar implicados en distintos grupos étnicos. La búsqueda de genes implicados en el desarrollo del asma se ha centrado en 4 áreas mayores. Producción de ACIGE específico, que es atopia, expresión de la hiperrespuesta bronquial, generación de mediadores de la inflamación, tales como las citoquinas, quimiosinas y factores de crecimiento. También determinación del nivel de respuesta inmune entre TH1 y TH2. El mecanismo protector de las infecciones se explicaría por activar la subpoblación de linfocitos TH1 y crearía un medio rico de interferón gamma e interleuquina 12 y suprimiría la inducción hacia el linfocito TH2, que este es productor de interleuquina 4, mediador de un gran número de reacciones alérgicas.
Los genes que predisponen al asma son genes que también se han asociado con la respuesta al tratamiento del asma. Por ejemplo, variaciones en el gen codificador del receptor beta-adrenérgico han sido vinculados a diferencias en las respuestas de los beta-agonistas. Otros genes de interés modifican la respuesta a los glucocorticoides y leucotrienos. Por tanto, estos marcadores genéticos tienen interés probablemente no solo como factores de riesgo en la patogénesis del asma, sino también como determinantes de la respuesta al tratamiento. Obesidad. Se ha demostrado que la obesidad es un factor de riesgo en el asma. Ciertos mediadores, tales como la leptina, pueden afectar a la función de la vía aérea e incrementar la probabilidad del desarrollo de esta. El género. El género masculino es un factor de riesgo para desarrollar asma en el niño. Antes de los 14 años, la prevalencia de asma es aproximadamente 2 veces mayor en niños que en niñas. Durante la adolescencia, esta diferencia se iguala y en el periodo adulto el asma es más frecuente en la mujer. La razón de esta diferencia es desconocida. No obstante, el calibre del bronquio es más pequeño en varones que en niñas al nacer, pero mayor en la edad adulta. Existe un solapamiento entre los factores ambientales que influyen en el riesgo de desarrollar asma y los factores que originan los síntomas de asma, aunque no todos los factores desencadenantes son factores que se hayan descrito como de desarrollo del asma. Existen algunas causas importantes de síntomas de asma, como polución y algunos alérgenos, que no se han ligado claramente a su desarrollo. Hablemos de los alérgenos. A pesar de que los alérgenos, tanto de interior como de exterior, son conocidos como causa de exacerbación asmática, su papel específico en el desarrollo del asma no está enteramente resuelto. Estudios sobre grupos de edad similares muestran que la sensibilización a los alérgenos de los ácaros del polvo, epitelio del gato, epitelio del perro y aspergilo con factores independientes de riesgo para los síntomas del asma en el niño de más de 3 años de edad. No obstante, la relación entre exposición a alérgenos y sensibilización en niños no es sencilla. Depende de los alérgenos, de las dosis, del tiempo de exposición, de la edad de los niños y probablemente incluso de la genética. Para algunos alérgenos, tales como los derivados del polvo de la casa y las cucarachas, la prevalencia de sensibilización parece estar correlacionada directamente con la exposición. No obstante, la exposición a los alérgenos de ácaros del polvo puede ser un factor causante del desarrollo del asma. La infestación por cucarachas parece ser un factor importante de causa de sensibilización alérgica en núcleos urbanos. La prevalencia de asma es menor en niños criados en un medio rural, lo cual puede estar relacionado con la presencia de endotoxinas en este medio ambiente. Exposición al tabaco. Tanto a nivel prenatal como postnatal, la exposición al tabaco se asocia con efectos perjudiciales, incluido un mayor riesgo de desarrollar síntomas semejantes al asma en niños pequeños. No obstante, la evidencia sobre el aumento del riesgo de enfermedades alérgicas es incierta. Estudios de función pulmonar realizados tras nacer el niño muestran que cuando la madre fumó durante el embarazo existe influencia sobre el desarrollo pulmonar. Además, niños de madres fumadoras tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar sibilantes en el primer año de vida. En contraste, existe poca evidencia de que el tabaco durante el embarazo tenga efectos sobre la sensibilización alérgica. La exposición pasiva al humo del tabaco aumenta el riesgo de infecciones de vías bajas en el lactante y en el niño. La polución. La polución ambiental como causa de asma sigue siendo controvertida. Niños que viven en un ambiente de alta polución tienen disminuida su función pulmonar, pero la relación entre su baja función pulmonar y el desarrollo de asma es desconocida. Exacerbaciones de asma se han comunicado que ocurren en niveles aumentados de polución
y estos pueden estar relacionados con un aumento de los niveles de alérgenos específicos a los que cada individuo está sensibilizado. No obstante, el nivel de polución en el desarrollo del asma está menos definido. Semejante relación se ha observado con la polución en el hogar, chimeneas, estufas de gasóleo utilizadas para calentar o cocinar. La dieta. Los niños alimentados con fórmula artificial, leche de vaca o proteína de soya tienen una mayor incidencia de sibilantes en el periodo de lactancia comparado con los alimentados al pecho. Algún dato sugiere que ciertas características de la dieta occidental, tales como el aumento del consumo de alimentos procesados, la disminución del consumo de antioxidantes en forma de frutas y verduras, el incremento de ácidos grasos omega 6 poliinsaturados que se encuentran en la margarina y el aceite vegetal, y la disminución de ácidos grasos como la omega 3 poliinsaturados que están presentes en el pescado. De esta ingesta ha contribuido al reciente aumento de asma y enfermedades atópicas. El clima. Se ha observado que el clima puede actuar como un desencadenante de los episodios de asma. En condiciones de mucha humedad o mientras se produce una tormenta, los granos de polen pueden sufrir una ruptura osmótica y liberar parte de su contenido en forma de partículas respirables entre 0.5 y 2.5 micromión. Por tanto, las personas afectadas de alergia al polen deberían tener cuidado si se encuentran en la intemperie durante una tormenta en la estación polínica. La humedad relativa es un factor de riesgo de asma agudo inducido, probablemente a través de las esporas de hongos. El viento, que puede transportar partículas irritantes y alergénicas, supone también un factor a tener en cuenta y que se ha asociado a brotes de asma agudo. Diagnóstico clínico. Un correcto diagnóstico de asma es fundamental para el establecimiento de un plan de tratamiento eficaz. El diagnóstico de asma en niños está basado en el reconocimiento de las características particulares de los síntomas, como la tos, sibilancias, dificultad respiratoria y opresión torácica, que provocan los episodios respiratorios en ausencia de una explicación alternativa de los mismos. Se debe de evitar confundir términos utilizados por los padres con frecuencia como por ejemplo la fatiga, ahogo o bronquitis, confirmando con los síntomas que son de disnea expiratoria con sibilantes. Un paciente que haya presentado 3 o más crisis de broncoespasmo independientemente de la edad debe ser sometido a estudio. También se debe considerar una única crisis de característica grave o 2 crisis que precisan un ingreso. La probabilidad de padecer asma aumenta, sobre todo si estos síntomas ocurren de forma recurrente. El niño está peor por la noche o por la mañana, bien temprano, y ocurren como respuesta al ejercicio u otros desencadenantes, como la exposición a las mascotas, al aire frío y seco o con las emociones o la risa. También se ha demostrado un aumento de la probabilidad de asma cuando existen en los niños una historia de enfermedad atópica. Sus familias padecen enfermedades atópicas o asma, presentan sibilantes generalizados en la auscultación y mejoran los síntomas o la función pulmonar con un tratamiento adecuado. Por el contrario, existe una baja probabilidad de asma en aquellos niños que presentan síntomas exclusivamente con los catarros, catarros aislados en ausencia de sibilantes o dificultad respiratoria, signos de auscultación repetidamente normal, un FEM o espirometría normal cuando están con síntomas y ausencia de respuesta al ensayo del tratamiento de asma. La historia clínica debe ser minuciosa valorando durante la anamnesis los síntomas que presenta, los factores que desencadenan el episodio, el entorno en el que se desenvuelve habitualmente el niño y los antecedentes personales y familiares. La exploración física debe ser concienzuda y que contribuya a un buen diagnóstico diferencial.
En las fases iniciales del estudio se debe de tener especial atención en el sistema respiratorio, si presenta una rinitis crónica, en la caja torácica si presenta deformidades y en la piel si presenta dermatitis atópica. El interrogatorio sobre las condiciones en que se desencadenan los síntomas y una exploración física completa ayuda en el diagnóstico diferencial de asma en el niño pequeño y serán la base en la que fundamentará la petición de exploración complementaria. En el niño mayor de 6 años, la exploración diagnóstica recomendada son prácticamente las mismas que para el adulto. Los estudios complementarios no son la base del diagnóstico del asma, aunque permiten aclarar algunos aspectos en el diagnóstico diferencial de la enfermedad. En primera instancia, encontramos el hemograma completo. La eosinofilia es un hallazgo habitual en los niños alérgicos, aunque es un parámetro poco sensible y puede estar elevado en otras patologías como las parasitosis. En segundo, inmunoglobulinas y subclases. Se realizará principalmente para descartar inmunodeficiencias. En tercero, tenemos el test del sudor. Es de realización hospitalaria para descartar fibrosis quística. Y en cuarto lugar, tenemos la radiografía de tórax. No es una prueba de rutina en la evaluación del paciente con asma, salvo en pacientes con síntomas atípicos o cuando sea necesario excluir otros diagnósticos. Es normal que en los periodos intercríticos del asma y durante la crisis puede ser normal o mostrar signos de atrapamiento aéreo, atelectasias o infiltrados difusos ocasionados por tapones de moco. Por lo anteriormente mencionado, hablaremos sobre el diagnóstico funcional, específicamente la espirometría. El diagnóstico de asma es sencillo cuando se detectan sibilancias en el niño y responden al tratamiento broncodilatador, pero a menudo el diagnóstico es incierto cuando se recurre exclusivamente a los síntomas. En niños de edad escolar, una prueba de broncodilatación, el estudio de la variabilidad en el FEM o una prueba de provocación bronquial se pueden utilizar para confirmar el diagnóstico. La espirometría es una herramienta simple y fácilmente disponible para la valoración de la función pulmonar. Es útil para el diagnóstico y seguimiento del asma en niños de más de 6 años. Las pruebas de función pulmonar en el niño de menos de 6 años necesitan por lo menos de la cooperación pasiva del paciente, aunque no exista coordinación. La espirometría mide el volumen de aire expirado durante un esfuerzo expiratorio máximo. Para obtener resultados precisos, la inhalación máxima debe estar cerca de la capacidad pulmonar total, seguida por un rápido aumento del flujo máximo en la exhalación. La mayoría de niños de 6 años o más pueden realizar bien una prueba espirométrica siguiendo unos estándares establecidos. Algunos autores también coinciden en que si se cambiaran las normas de aceptabilidad y reproductibilidad de estas pruebas actualmente vigentes para los adultos, adaptándolas en los niños, el 70 al 85% de los niños de 3 a 5 años también serían capaces de realizar esas pruebas válidas. Así que se sugiere que el niño en el BEF1 debería ser sustituido por el BEF 0.5, que es un volumen expiratorio forzado a los 0.5 segundos, como valor más útil que el BEF1, ya que en ocasiones el FET, que es el tiempo de expiración forzada de estos niños, puede ser tan corto como de un segundo, y la diferencia en la reproductibilidad de las pruebas podría ser de 150 mililitros o el 10% para la capacidad vital forzada y el FEF, en lugar de 100 mililitros y el 5% que exigen algunos autores. El éxito de la espirometría en el niño no solamente se va a ver favorecido por la utilización de software adecuado, sino por el trabajo de personas altamente capacitadas que puedan mantener la paciencia, la tenacidad y el entusiasmo necesario para tal fin. La utilidad de la espirometría vendrá dada a corto plazo por su interés diagnóstico y su repetición a largo plazo como seguimiento evolutivo de la enfermedad.
Se considera normal una espirometría cuando CBF es mayor o igual al 80%, BEF1 es mayor o igual al 80% y BEF1 sobre capacidad vital forzada mayor o igual al 80%. La utilización del FEM nos puede llegar a servir de gran ayuda para la confirmación del diagnóstico y monitorización del asma. Siempre la espirometría tendrá preferencia a la medida del FEM, pero en niños que no crean dudas diagnósticas o en los que la enfermedad no está bien controlada, puede resultar de ayuda. Se considera positiva en una variabilidad mayor o igual al 20%. Una evaluación de una prueba broncodilatadora. No existe normas internacionales para la interpretación de las pruebas de broncodilatación. Las pautas de realización se recogen en la siguiente tabla. La respuesta a una prueba broncodilatadora va a reflejar un aumento del BEF1, del FEM y CBF y un cambio en la forma de la curva flujo-volumen en la espirometría. En la prueba de provocación, cuando tras la realización de esta espirometría con prueba broncodilatadora, el diagnóstico de asma no se puede confirmar, se pueden utilizar pruebas de provocación bronquial para demostrar la existencia de hiperrespuesta bronquial. La prueba de provocación con el ejercicio sería de elección, por ser sencilla de realizar y presentar una alta especificidad. Una caída igual o mayor del 15% en el BEF1 se considera como una respuesta positiva. En el laboratorio se pueden utilizar las pruebas de provocación mediante metacolina, por tener una sensibilidad que llega al 95% y porque implica menos efectos secundarios que el empleo de otras sustancias. La interpretación de las respuestas a estas pruebas se debe hacer junto a la clínica sugestiva de asma, ya que en otras enfermedades se puede presentar también una hiperrespuesta bronquial, por ejemplo en la fibrosis quística, y también tendremos en cuenta que entre el 10 y el 15% de la población sana pueden presentar respuesta positiva a estos test. En alternativas de la espirometría, se ha utilizado como alternativa que el niño pequeño con asma, la oscilometría forzada por impulsos, conocida como IOS con sus siglas, la medida de la resistencia por oclusión, que sería el RINT, y el análisis de la curva flujo-volumen a volumen corriente o la medida de las resistencias por pletismografía. En el lactante, la técnica más utilizada es la compresión toracoabdominal rápida, aunque estas pruebas suelen realizarse en consultas especializadas en neumología pediátrica. La medición del FeNO, que es el óxido nítrico exhalado, es un marcador no invasivo de la inflamación de las vías aéreas y es una prueba sencilla, segura y rápida. Por tanto, puede considerarse para el diagnóstico y seguimiento del asma en el niño. Una FeNO elevada en un niño con síntomas sugestivos de asma no permite un diagnóstico más fiable. Un FeNO elevada en un niño en tratamiento con glucocorticoides inhalados debe hacernos sospechar de falta de cumplimiento. Cuando todos los tests son negativos, pero persiste la sospecha hacia uno o varios alérgenos, se puede recurrir a los test de provocación específicos. Estos son pruebas habitualmente de consulta de alergología pediátrica. Clasificación del asma. El infradiagnóstico del asma y por tanto su infratratamiento suele ser un problema habitual. Se ha identificado que ser niña, tener un nivel socioeconómico bajo y ser adolescente fumador eran grupos con mayor riesgo diagnóstico de asma sin diagnosticar. Subestimar la gravedad del asma es una de las causas principales del infratratamiento. Clasificar a un niño erróneamente tendrá un impacto significativo según se le prescriba o no un fármaco de control. Se han realizado múltiples intentos para clasificar el asma de acuerdo con la etiología, particularmente en lo que respecta a la sensibilización a agentes medioambientales. Las clasificaciones son limitadas por la existencia de pacientes a quienes no se les encuentra causas identificables.
A pesar de esto, un esfuerzo por identificar una causa medioambiental de asma debe formar parte de la valoración inicial para permitir la utilización de estrategias en el manejo del asma. Mayor interés tiene la clasificación del asma atendiendo a la frecuencia de los síntomas, junto con las mediciones espirométricas en niños con edad suficiente para poder realizar la espirometría. Esta clasificación permite establecer un tratamiento inicial que se podrá ir modificando según la necesidad para mantener el adecuado control del asma. Y cuando hablamos de control, es porque existe un interés considerable para controlar no solamente las manifestaciones clínicas del asma, sino también la inflamación y la patofisiología de la enfermedad. El objetivo del tratamiento debe ser lograr y mantener el control durante periodos prolongados de tiempo. Por lo tanto, la valoración del control del asma debería incluir no solamente el control de las manifestaciones clínicas, como los síntomas diurnos y o los nocturnos, despertarse nocturnamente, mantenimiento de la función pulmonar, uso de medicamentos de rescate, limitación de la actividad, sino también el control de riesgo previsto en el futuro de los pacientes, tales como exacerbaciones, disminución acelerada de la función pulmonar y posibles efectos secundarios del tratamiento. Existen evidencias de que el control de la inflamación logra un buen control clínico y una reducción en el riesgo de exacerbaciones. Los marcadores de la inflamación pueden tener un valor predictivo en un futuro sobre el riesgo de la exacerbación y la disminución de la función pulmonar, independientemente del nivel clínico que tengan los pacientes. Existen diversos cuestionarios que valoran el grado de control del asma en el niño, pero el único que está validado en español es el cuestionario CAN, Control del asma en niños. Dispone de una versión para niños de 9 a 14 años y otra para padres con niños de 2 a 8 años de edad, que evalúa 9 preguntas sobre la clínica de las últimas 4 semanas y se puntúa entre 0 con un buen control y 36 a un mal control. Se considera que un paciente está mal controlado cuando tiene una puntuación igual o mayor a 8. Además del control clínico que se valora con el cuestionario CAN, es importante evaluar la función pulmonar mediante espirometría y probablemente el control de la inflamación mediante la medición del FeNO.